Soy Jorge Ortiz y voy a explicar la práctica 4, que sería la MSI o Medium State Integration combinacional. Entonces, para esta práctica se va a utilizar lo que es Portalab, que es para simularlo, pero vamos a usar Multisim en esta ocasión. Y varios integrados, como pueden ser el 74156 o el 7404, el NOT, y TWs con diodos. Entonces, ya con el material vamos a ir al objetivo de la práctica, que el objetivo de esta práctica es el de verificar las operaciones del decoder de multiplexer. Es un circuito combinacional de mediana escala de integración, MSI. Entonces vamos a empezar primero con el concepto de qué es un demultiplexor. Y nos dice que es un dispositivo que recibe información de una sola línea y transfiere esta información a una de 2 a la n salidas, que puede ser 1, 2, 4, 8. Y la selección de la línea de salida se controla por las n líneas de selección. Esta función se puede comparar con el de un selector, como se muestra en la figura de aquí abajo, donde el dato, la entrada, se transfiere a la salida seleccionada manualmente. Entonces aquí en este pequeño diagrama podemos ver cómo va entrando los datos y se difiere a varias salidas, y aquí tenemos 2 a la n, que serían 4 salidas, que sería 2 a la 2. Entonces podemos elegir manualmente qué salida utilizar. Y también tenemos el concepto del decodificador, el cual es un circuito combinacional que convierte la información binaria de n líneas de entrada a un máximo de 2 a la n líneas de decodificador, que lo llamaremos de n a 2n, ya que el nombre de decodificador se usa conjuntamente con cierto tipo de convertidores de código, tal como el decodificador de BCD a 7 segmentos, el display. El decodificador puede funcionar como demultiplexor si la línea E, entrada de habilitación, se toma como línea de entrada de datos, y las líneas A y B, como se muestran en la figura de abajo, como líneas de selección. Entonces aquí tenemos el diagrama del decodificador, el demultiplexor. Vemos las entradas de selección. Aquí están las entradas que también AB, la E de habilitación, que es la entrada, y las 4 salidas o 2 a la N, 2 a la 2. Entonces primero una prueba del decoder multiplexer. Se recomienda utilizar este integrado de 4 líneas o decoder de 2 a 4. Este CI tiene salida Open Collector para verificar la operación del decoder de multiplexer. Se recomienda conectar las entradas de datos y selecciona interruptores y las salidas a lámparas para visualizar el estado de estas. Entonces aquí se muestran las tablas de verdad que simbolizan nuestro decoder, y ahora vamos a abrir el simulador para ver si así pasa. Entonces aquí tenemos un pequeño circuito en Multisim con nuestras, como nos recomendaron, tener aquí las entradas con palancas y nuestra salida con lámparas. Aquí está nuestro integrado, el voltaje y tierra. Entonces vamos a darle play para ver cómo funciona. Entonces tenemos aquí el D, que va a estar deshabilitado por el momento. Y vamos a ver que en cierto orden se van a encender las lámparas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, al encender esta de aquí, solo se va a encender la primera lámpara. Y luego vamos a hacer lo que vendría siendo sumas binarias. Entonces teníamos esta no se utiliza, pero por ejemplo abrimos esta y ahora se va a abrir el segundo, o esta combinación donde se va a abrir el tercero, o habilitamos todas las palancas para que se abra el cuarto. Y así evitamos, por ejemplo, un cortocircuito teniendo solo uno habilitado, una salida, ya que si tenemos varias salidas habilitadas no podría dañar el equipo. Por eso tenemos acá el diagrama donde es como una palanca donde solo lleva a un camino. Y vamos a continuar con la práctica. Entonces
Tenemos acá problema 1, que es diseñar el mismo sistema de adquisición de datos de la práctica 3, en este caso por medio del decoder y de multiplexer. Se recomiendan usar diodos TW. Y tenemos aquí de realizar el mismo problema de la práctica 3, pero utilizando el decoder. Y armar y probar el circuito. Vamos a terminar la práctica ya para abrir el simulador final. El problema 2 dice realizar una expansión para obtener un decoder de 3 a 8 líneas utilizando el SN74156. Entonces aquí tenemos la tabla de verdad. Y dice las entradas que hay que conectar, las entradas y las salidas y una tabla de verdad. A resumidas cuentas, vamos a nada más abrir el simulador. Entonces aquí tenemos nuestro circuito con LEDs y vamos a hacerlo más simbólico con el BCD que se nos recomendó. Entonces aquí tenemos otro circuito que tiene un funcionamiento parecido, si no es que el mismo. Entonces tenemos aquí nuestra fuente de voltaje, nuestras palancas, nuestros 7404, nuestros integrados, aquí está el 74156, y al final un BCD de un display de 7 segmentos. Entonces vamos a activar la simulación y vamos a presionarle para que se active. Ahí está, marca un 0, ya que ahorita nuestras entradas marcan números binarios. Entonces aquí tengo los números que simboliza cada uno. Por ejemplo, tenemos el número 1, el 2, el 4 y el 8. Entonces sería como decir 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Entonces este funcionamiento sería como el de los números binarios. Sería como decodificarlos a números arábigos, los que conocemos. Por ejemplo, si quisiera un 3 sería 1 y 2, sería esta palanca y marca el 3. O 7 sería 1, 2 y 4, suman 7. O un 9, que sería 8 más 1. 8 más 1. Como solo tenemos un dígito, pues tener números más grandes ya no aplica. Serían ya hexadecimales para tener solo un número. Por ejemplo, el 10 sería A, el 11 sería B y así sería sumándose hasta F, porque pues nada más tenemos un dígito, pero más o menos así sería el funcionamiento del circuito para la práctica 4.